Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Allí está mi esperanza, allí están mis desvelos, allí está lo que anhelo, Jesús sentado a la diestra. Allí está el eterno, Dios sentado a su diestra. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Buen día a todos. Damos comienzo a este programa titulado Tiempo de Retorno. Buenos días a todos los que ya están conectados con nosotros. Estoy mirando aquí los controles y las demás cosas para saber que estamos todo correcto al aire. Tengo un poquito alto mi retorno aquí, lo voy a poner en condiciones. Aquí, ahí está. Bueno, buenos días para todos. Shabbat Shalom. Un sábado espectacular, digo yo, ¿no? Porque para algunos que están en cama, otros que están en su casa cómodo y, en fin, cada uno donde elige este tiempo para compartir la palabra del Señor y obviamente para orar, para buscar a Dios, un día de reposo, un día donde estamos en comunión con Dios y toda la semana que así oremos, busquemos a Dios y hagamos todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo, pero sepamos bien que el sábado, o sea, desde el viernes a la caída del sol hasta el sábado a la caída del sol, es un día apartado para Dios. Dios lo santificó y siempre recuerdo, para dar un golpecito aquí en esta palabra y entender que Dios santificó este día, o sea, no santificó ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes hasta la caída del sol. Sí, del viernes, la caída del sol en adelante, que sería lo que nosotros llamamos sábado, pero Dios lo llama el séptimo día. Dios lo santificó, lo apartó, y nosotros, si hacemos lo mismo que Dios, es porque estamos en su espíritu, en su corazón, y es una demostración de que amamos a Dios, porque amar a Dios hay que demostrarlo, y el amor a Dios se demuestra obedeciendo sus mandamientos. Muy bien, agradezco antes que nada a todos los conectados desde antes, desde antes que empezara el programa, a los que se conectan ahí a tiempo y a los que los que se siguen sumando a medida que arrancamos. Para mí, siempre lo voy a decir, es una bendición saber de que estamos todos en lo mismo. Nos interesa la palabra de Dios y la búsqueda hacia ella. Es por eso que hoy quiero agradecer de una manera muy especial a gente que conozco de años, Uno cuando ya tiene muchos años de creyente y ha estado en diferentes iglesias y demás, ha logrado tener amigos, gente que aprendió, porque siempre enseñé, gracias al Señor, he tenido un llamado siempre a la enseñanza, a la manera de que yo lo hago, claro, y aquella gente que encuentro a veces por un lugar y me dice: ¡ay, pastor, yo me acuerdo cuando usted me enseñó esto! Bueno, gloria a Dios por todos ellos, pero más que nada ahora, en este último tiempo, donde tengo mensajes
de otras provincias, como Santa Fe, en el caso especial de Rosario, 2 o 3 personas de allí, de Santiago del Estero, de Tucumán, claro que muchos de acá de Córdoba, muchos de ellos quizás diciéndome en estas palabras, por favor no me diga el nombre al aire, porque si bien están en este proceso de entender este camino de hacer teshuvá que es el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento bíblico, volver al Padre, y cuando digo volver al Padre es volver a su palabra, volver a la voluntad, y muchos de ellos que han alegrado mi corazón, y en estas semanas he tenido mucho contacto con ellos y hemos hablado, me alegra muchísimo porque, claro, después también otros, ¿no?, que me escriben para decirme qué le pasó, que se judaizó, qué le pasó, que apostató de aquella fe que teníamos antes, cuando echábamos fuera demonios, cuando hacíamos esto, aquello, y claro, esos son algunos de los que no quieren hablar. Aquellos que quieren, quizás se atreven y se animan a dar el golpe y nada más que eso, porque si quisieran hablar uno puede explicarle que no es apostasía, sino es lo que dice, ¿verdad? La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Conocer la verdad es conocer a Jesús, y conocer a Jesús es conocer Jesús el camino, la verdad y la vida. Jesús es la palabra, y si Jesús es la palabra, Jesús es la Torá de Dios, y la Torá de Dios fue escrita desde el inicio. Nosotros no somos de los que creemos que Jesús nació hace 2000 años, que sí nació en forma humana, pero como que allí empieza toda la historia. No. Si Jesús es la Torá, si Jesús es la palabra de Dios, Jesús está del principio de la fundación del mundo, desde allí es Jesús, desde allí está la enseñanza, que no la hayamos entendido. Y Jesús tuvo que venir a esta tierra a hacer 2 cosas. Una de ellas es enseñarnos Torá, enseñarnos las palabras de Dios, y darnos la verdadera interpretación. Él era rabí. Era un maestro, y el rabí de Torá, de la palabra de Dios, y en aquel tiempo no estaban los evangelios. Jesús solamente habló de la Torá de Dios. Eso fue lo que enseñó y eso fue lo que hizo. Y el segundo motivo, vino a dar su vida por usted y por mí. Entonces esa doble misión que Jesús tenía es la que nosotros honramos, y conociendo la verdad, porque la verdad no era que Jesús vino a morir por nosotros. Sí, es una parte de la verdad, ¿cierto? La otra parte de la verdad, que Él había venido a enseñarnos la palabra de Dios, la Torá de su Padre, la voluntad del Padre, y Él vino para hacer el camino, la verdad y la vida, y llevarnos al Padre. Por lo tanto, Jesús no nos lleva al Nuevo Testamento, sino que Jesús nos lleva al Padre. Entendamos esto, que es muy importante, es mi manera de explicarlo, y usted tiene que al menos tome esto para buscar, inquirir en la Biblia y aprender mucho más de lo que ella enseña sobre este tema. Bien, ya viendo que estamos conectados la mayoría, lo que solemos, por eso quería dar gracias a estas personas que me escriben en la semana, son gente que se incorporan a creer de esta manera, gente que todavía está en un ambiente religioso y que cuesta salir de ahí y están en un proceso. Entonces, por eso respeto su nombre y demás, porque sería bueno también decirlo, pero bueno, que lo hagan ellos cuando quieran. Acá está el chat, y que lo hagan ellos cuando quieran, pero lo importante es que vemos que Dios está actuando en este último tiempo y nos está llamando al verdadero arrepentimiento y a volver a la palabra de su Padre. Muy bien. Ya teniendo esto, quiero recordar también algo que es importante y no lo quiero perder de vista con todos ustedes, que es cómo encontrar estos videos, los que quieren ver para atrás algunos por algún motivo, ¿no? Entonces, le voy a hacer algo sencillo, como siempre intento hacerlo. Le voy a poner en la pantalla la página de retorno. Ahí va. Y ya con la pantalla en el aire, quiero mostrarle que usted entra a la página retorno.tv, viene hacia este lugar donde están los que se llaman las para allá, y en la última de todos dice para allá en vivo. Es allí donde usted hace clic en ese lugar y entra aquí, a donde estamos ahora, que ya van a aparecer todos los videos, y acá están todos los videos que sábado a sábado yo pude estar grabando.
con todas las porciones bíblicas. Este es este que se pone rojo, es el último, el de la semana pasada. Y aquí está lo que usted tenía que leer para hoy. O sea, que de aquí más o menos, cuando yo termine el programa, una horita, aquí va a estar el programa de hoy. Y en la parte de abajo, en un lugar nuevo, vamos a tener la palabra que hay que leer para la semana que viene. Muy bien, esto es muy importante para mí hacerlo, anunciarlo, decirlo, porque esto nos ubica. Por ejemplo, yo voy a dar hoy una mínima enseñanza, voy a compartir con ustedes, y es importante que ustedes ya hayan leído lo que tenemos aquí abajo, ¿no? O sea, Números del capítulo 25, del versículo 10 hasta el 30, el versículo 1. O sea, eso si usted lo ha leído, cuando entremos en el tema, usted lo va a llevar rápido porque lo ha leído. Entonces ahí despertará en algunas cosas que quizás no observó, y eso sería la importancia de esta clase. Si usted no lo ha leído, también puede asistir al programa, pero recuerde, la semana que viene, lea antes lo que vamos a anunciar, un poquito más largo para la semana que viene, así que hay que leer un poquito más. Tome nota, ¿cierto? Y después verá que cuando hablamos, estas notas que usted ha tomado seguramente las vamos a resaltar porque son las lindas cosas que compartimos. Bien, vamos entonces a el libro de Números, capítulo 25, como tenemos en la pantalla, del versículo 10. Porque hoy vamos a ver, le hago un índice de temas que es importante que sepa, digamos, el hilo que lleva la para allá o la porción de esta semana. El nombre es para allá en hebreo, y porción es el nombre de lo que nosotros, de nuestro español, digamos, ¿cierto? Porciones de la Biblia vamos leyendo. ¿Por qué decimos también para allá? Porque cuando usted se acostumbre va a entender que y va a ver en muchos lugares este término, y va a saber de que estamos semanalmente haciendo lo mismo que hacían desde el tiempo, no sé, de Moisés en adelante, cuando ya estaba escrita la Torá. La dividieron en 54 partes, a los 5 libros, de la Biblia. Los primeros 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo hicieron, a esto lo dividieron en 25 partes, y todas las semanas en la reunión congregacional se leía y se hablaba sobre este tema. Se anunciaba para la semana que viene, lo mismo que hacemos ahora. ¿Y por qué esto? Para entender que todo aquello que está escrito en la Torá es la voluntad del Padre. Y para aquellos que por ahí siempre, o decimos, yo era uno de aquellos que decían, eso está abolido, vamos a ver que todo aquello está vigente hoy, cumplido por Jesús, cumplido por los discípulos de Jesús, por la iglesia inicial o primitiva. Y hoy está todo cambiado y nos enseñaron cosas nuevas que nos desvían de la verdad de Dios. Y cuando decíamos, sí, pero aquellos versículos, ¿cómo se pueden cumplir? Entendamos que muchos de aquellos versículos, como los sacrificios y demás, son sombras proféticas que hoy hacemos. Nada se dejó de hacer, y una de las cosas que vamos a ver hoy es eso. Por ejemplo, hoy vamos a ver a Fines. ¿Quién era Fines? El nieto de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, tuvo un hijo que se llamó Eleazar y que fue luego el sumo sacerdote. O sea, en el tiempo que estamos leyendo ahora nosotros la palabra, ya Aarón ha muerto, entonces ahora está Eleazar, y el hijo se llamaba Fines, y él hizo algo que usted tiene que hacer y yo tengo que hacer. Entonces te dirá, ¿cómo? Bueno, claro, ya lo hemos leído la semana pasada. Él vio el pecado del pueblo y traspasó a 2 personas, ya lo voy a explicar un poquito mejor después, pero traspasó con su espada a 2 personas. Pastor, usted me manda a matar. Usted verá que eso le agradó a Dios. Peor se pone, ¿cierto? Eso le agradó a Dios, habló muy bien de Fines, hizo un pacto eterno con él y con toda su familia, un pacto de paz hizo con él. Entonces dirá, pastor, ¿y ahora yo tengo que hacer eso? Sí, solo que como una sombra profética, usted deberá hacer lo mismo, no con una espada metálica, sino con la espada de la palabra de Dios. Ya vamos a llegar ahí, ¿cierto? Pero esto es atención, porque esto es lo que estamos viendo, aquellos que no lo veíamos antes. O sea, estábamos allí en el Nuevo Testamento, ay, todo es amor, todo es amor, todo es amor, y venía el lobo y se comía todas las ovejas y todo es amor. Pare, o sea, no era así. La congregación entraba en el pecado y se destruía
esa congregación y decimos, ¿y por qué pasaron todas esas cosas? Porque no hacemos lo que la voluntad de Dios enseña, que luego Jesús le da la interpretación correcta para el tiempo en que estamos viviendo, que es el tiempo de esta gracia, de habitar el Espíritu Santo, la promesa de Dios en cada uno de nosotros. Bien, ya vamos a entrar en la explicación. Ahora simplemente voy a titular para que usted vea lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar de Fines, sacerdote. Vamos a hablar del censo del pueblo en Moab. Aquello que te dice, ay, pero pastor, leer y este engendró a este y tanto de esta familia, tanto de la otra. Espere, ya vamos a darle a eso el mensaje que tenemos que observar nosotros de esa parte. Repartición de la tierra. Josué y Caleb sobreviven, son los únicos sobrevivientes de todo el pueblo que salió de Egipto. Después vamos a hablar de la petición de las hijas de Zelofeat. Vamos a hablar de Josué designado líder. Y después vamos a hablar un tema que es importante, que se llama ofrendas diarias mensuales del día de reposo y de las fiestas solemnes. Para que vea que aquellas ofrendas que si usted lo ha leído a veces, un sacrificio de cordero, de cuántos animales murieron ahí y cuántos animales piden Dios que mueran. Bueno, vamos a ver que eso sigue actual y es una sombra profética de algo que hoy nosotros hacemos constantemente y posiblemente no encontramos la comunicación, el nexo que tiene con eso para que vea que lo que fue, es y será siempre. Bueno, de eso se trata lo que vamos a hablar hoy. Vamos a arrancar primero con la Biblia y vamos a el libro de Números, capítulo 25, versículo 10. Para aquellos que ya tienen su Biblia allí, pueden leerla conmigo o simplemente escuche en casa. Siempre yo voy dando la alternativa, pero recuerde que la alternativa que corresponde es que tengamos la Biblia, ¿no? Y que podamos leer y que ya haya leído para hoy lo que había que leer. Voy a leer entonces. Entonces Yahweh habló a Moisés diciendo, vamos a ubicarnos para que entremos acá en este versículo, tengo que decirle algo que pasó antes. Recuerden que acá el pueblo de Israel, tenga la Biblia abierta ahí para que le haga la lectura que falta. El pueblo de Israel ya habían pasado los 40 años del desierto, estaban cerca de la tierra prometida y se habían encontrado en el capítulo anterior con los moabitas, y como los moabitas, el rey que se llamaba Balac tenía miedo del pueblo de Dios. Tenía miedo, ¿por qué? Porque al pueblo de Dios se le teme. Primero, nosotros que somos del pueblo de Dios tenemos que temer al pueblo de Dios porque ya somos el pueblo, y los de afuera temen porque ven al pueblo de Dios que tiene un guardador, el guerrero que va por delante. Entonces, esto veía Balac, entonces lo llamó a Balaam para que profetice en contra de este pueblo y que él pueda ganar la guerra. Bueno, Balaam no pudo profetizar en contra, sino al contrario, profetizó a favor. O sea, profetizó bien, habló bien, en vez de decir mal del pueblo de Dios, tuvo que decir bien del pueblo de Dios. Y lo curioso de esto, ¿no? Que muchas de la última bendición que Balaam dio 3 bendiciones. La última bendición, que fue cuando él subió a un lugar bien alto y podía ver todas las tiendas formadas en el orden que Dios lo había establecido, esa oración que hace Balaam es una oración que le hizo un profeta, vamos a empezar así diciendo trucho, un profeta que no tiene nada que ver con Dios porque no obedecía a Dios, pero un profeta que en realidad Dios le habló. Por eso después vamos a ver para allá en porciones más, acá adelante, no falta mucho para que lleguemos, vamos a ver sobre los profetas cuando Dios explica esto. Si un profeta dijere algo y se cumple, es porque yo le hablé. Pero si después que se cumplió el profeta te enseña algo que no está de acuerdo con lo que yo digo, el tal es mentiroso. O sea, mire, llega hasta que Dios le hable y después enseñar la palabra con mentira. Y hay que decírselo, hey, sos un mentiroso, acá somos Fines, tenemos que decirle al profeta, tenemos que hablarle, por ejemplo, un profeta dice, acá hay un hermano que tiene un problema así, así, así. Venga acá, pasa adelante, le hace una oración, se sana. Bueno, acá está, ve, Dios habló. Me dijo quién era y ahora lo sané, o lo sanó el Señor. Ok, bien, ahora vamos a abrir la Biblia y vamos a leer en Isaías 58.
Por ejemplo, ¿no? Y cuando llegue Isaías 58, lo va a leer, dice, bueno, vamos a leer en el Viejo Testamento, esto es una profecía hablando del Cordero, hablando de Jesús, que iba a ser maltratado y bla, bla, bla. Pero el Antiguo Testamento está abolido. La gente está sorprendida que el hombre tuvo la revelación de una persona enferma, lo escuchó hablar de parte de Dios, la gente vio la sanidad, o sea que era la confirmación de lo que él está diciendo, pero ahora termina diciendo que que la palabra, o sea, el Viejo Testamento, como dicen así, algunos, está abolido. Hay que decirle, ¡ey, pare, mentiroso! Saque la espada, hermano. Sea fine, sea celoso de las cosas de Dios. Bueno, ahí ya tenemos una ubicación. ¿Qué pasó? Como no pudo con la maldición, o sea, no pudo maldecir al pueblo, se estaba perdiendo el interés que le daba el rey, o sea, la paga, y él le dijo, mira, no he podido maldecirlo, pero sí te puedo decir cómo puedes hacer para que que Dios se aparte de ello, que Dios se enoje con ellos, y entonces lo atacas y lo vas a vencer. Envíale mujeres, no cualquier mujeres, sino prostitutas, pero de clase alta, que los engañen y después ellos van a entrar en ese pecado y obviamente Dios se va a enojar con ellos. Bien, eso pasó. Eso pasó. Entonces, acá nos encontramos que en los versículos anteriores a lo que yo he leído, Dios le había dicho a Moisés, a Aarón, que llame a los príncipes del pueblo, que los ahorque, y que iban a morir mucha gente por ese pecado que enseñó Balaam a Balac, pero los que cayeron en el pecado fueron los israelitas. Entonces, estaban cerca de la puerta, o sea, Moisés, Aarón y los demás, llorando por lo que estaba sucediendo en el momento, llorando, clamando a Dios, llorando por la tristeza de matar a sus hermanos, a los príncipes del pueblo, por el pecado que había en el pueblo. En ese momento viene, y la Biblia nos nombra, a Cosbi, la mujer, a ver, no me acuerdo el nombre del otro, Simri y Cosbi. Simri era el varón israelita y Cosbi era una hija de un príncipe muy importante de Moab con mucho dinero, que había ganado el corazón de Simri y lo llevó a su tienda que estaba casi en la puerta de la entrada al tabernáculo, donde estaba Moisés llorando, afligido por lo que estaba sucediendo con el pueblo. Mire cómo llega el pecado. Arrancaron por allá lejos, o sea, las mujeres llegando a los hombres, hasta que los lleva ahí cerca del tabernáculo. Bien, ¿qué fue lo que pasó? Ahí lo vio Fines y sucede esto. Entonces, Yahweh habló a Moisés diciendo, y Fines, ¿qué hizo? Cuando los vio que entraron a la tienda, él fue con su espada y los traspasó a los dos por el vientre. Entonces, ustedes ya se imaginan cómo estaban y él vino y los traspasó. Claro que sangriento esto, ¿cierto? Pero para que entendamos bien lo que está diciendo la palabra. Y entonces murieron, hasta ahí habían muerto 24.000 personas. Escúcheme, 24.000 personas. El Señor es santo y no permite el pecado en el pueblo. Entonces, ¿para qué están los sacerdotes? Justamente para corregir esta situación. Voy a ir avanzando de a poco para que pueda captar la idea de lo que vamos diciendo. Y ahora sí, el versículo 11. Dice, el que está hablando es Yahweh, dice, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que nos quede clarísimo quién era Fines. Era del sacerdocio de Aarón. Y vamos al caso, era el nieto. Dice, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor. Dios estaba enojado, pero cuando lo vio a Fines, hizo apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. La idea de Dios era seguir matando, habían llegado a 24.000. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Con él, obviamente, y fíjese ahora lo que dice. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Anote esta partecita que es
el centro de este mensaje, porque él tuvo celo. Pero en otras versiones dice más o menos así, porque él hizo como yo. O sea, él conoce mi corazón, entonces actuó como yo. Eso lo dice en otras versiones. Y antes de dejar la escritura, no de lado, pero sino para seguir explicando, tengo que decirle que hasta quedó el nombre de Zimri, que era el israelita, y de la tribu de Simeón, y la mujer madianita, que era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos y padre de familia en Madián. Quedaron los nombres ahí. ¿Para qué quedaron los nombres? Para que se sepa bien qué es lo que estaba sucediendo y cómo había llegado no solamente el pecado entrado al pueblo, sino llevado allá a la puerta del santuario. Mi hermano, cuando habla de celo, está hablando del celo, en este caso vamos a hablar del celo de Fines, está hablando de un interés que arde en el corazón. Quiero hacer aquello, un interés que es constante, que está activo en mi corazón, ¿cierto? De hacer lo que, en este caso vamos a hablar del Señor, de hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Pero otra cosa que tiene que ver con el celo es que los sacerdotes tenían que cuidar el honor de Dios. Ellos eran los responsables de cuidar el honor de Dios, el buen nombre de Dios, que no sea ni blasfemado ni pisoteado. Ese era el trabajo de un sacerdote. Mire, recuerden, Adán y Eva fueron echados del paraíso, rapidito lo digo, ¿no? Y después estaba el árbol de la vida, y el Señor puso allí a 2 querubines cuidando ese lugar. ¿Qué estaban cuidando? El honor de Dios, del árbol de la vida, para que el hombre que había metido la mano en el árbol de la ciencia del bien y del mal, no meta la mano ahora en el árbol de la vida. Allí había 2 querubines, porque era Adán y Eva, ¿cierto? Y no lo va a poner a Adán y Eva a cuidar el árbol. Imagínense. Ahora, ¿qué pasa en esta etapa que estamos hablando? El Señor puso a los sacerdotes. Vamos a ver en el libro de Números, capítulo 18, a ver si llegamos rapidito, porque quiero leerles allí algo para que vean que estoy hablando lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y fíjese que Números 18, versículo 1, Yahweh dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. ¿Qué quiere decir eso? Cualquiera del pueblo que peca, lo cargan ellos. El pueblo tenía que traer a los levitas, en este caso el sacrificio, venían los sacerdotes, mataban, o sea, hacían el sacrificio del animal, y ellos llevaban la sangre de ese animal muerto al templo, o sea, al santuario, al arca allí del pacto, y en ese lugar, en el propiciatorio, allí ponían la sangre, limpiando el pecado. O sea, por eso está diciendo: Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán el pecado de vuestro sacerdocio. No solamente llevan el pecado de los demás, sino que llevan el de ellos. O sea, que el pecado del pueblo, si no se hacía lo correcto, hasta ellos morían. Por lo tanto, ellos estaban, y fíjense que dice más abajo, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán tus órdenes, y bueno, y sigue. ¿Qué quiero relatarle con eso? Ellos aparte de ser, o sea, el sacerdocio, era justamente cargar el pecado del pueblo. Y si ellos no hacían el trabajo que había que hacer, hasta ellos morían. Por lo tanto, ellos tenían que tener el celo y el temor de Dios. Es por eso que Fines, vamos a aclarar también, que nos enseña, si quiere anote el versículo, yo lo voy a mencionar, si no voy a leer muchos versículos. 1 Corintios, capítulo 9, del 15 al 20, habla de todos los guardias que tenía el templo. ¿Para qué? Ya lo dije anteriormente, para cuidar el buen nombre, el honor de Dios, para cuidarlo, porque podía entrar
un intruso adentro del templo y se profanaba el templo. Dios es santo. Recuerden, el árbol de la vida en el Edén, custodiado por 2 querubines. Bueno, acá tenemos el arca del pacto, la presencia misma del Señor, el lugar santísimo, ¿cierto? Tenemos lugar santo, tenemos el patio donde está el altar del holocausto y tenemos todo lo que es la cerca. Todo así alrededor estaba guardado, cuidado por los levitas y vamos a decir, por los levitas que eran los guardianes del templo. Y dice en Primera de Crónicas 9:15, y dice que Fines era el encargado de todos ellos, era el capitán, era el jefe de todos ellos. O sea, ¿cuál era el trabajo de Fines? Hacer exactamente lo que hizo. Alguien estaba profanando el templo, alguien había traído muerte y destrucción, y había sido Zimri, creo que era su nombre, y Cosbi, es moabita, es la que sedujo hacia el pecado, y el otro fue el que trajo el pecado. ¿Hasta dónde lo trajo? Hasta la puerta del tabernáculo. Estaba profanando el tabernáculo. Entonces, recuerden que esto es una sombra profética de algo que hoy nosotros tenemos que hacer. Y después vamos a ver cómo es el proceso para llegar hasta ahí. Pues porque, claro, que quizás muchos traigan saliva como diciendo, ¿y cómo vamos a hacer eso? Espere, para que usted vea que en la manera que yo le voy a explicar, quien no lo sabe, porque ya hay gente que sabe esto, claro, no quiere decir que yo soy el único que sé esto, es imposible, ¿no? La revelación está dada hace muchos años, está escrita y cualquiera puede saberlo. Pero si alguno está viendo esto y hace esa oración como diciendo, ay, quisiera ser como Fines. No haga que quisiera, tiene que ser como Fines. Y se va a dar cuenta que usted tiene que llevar espada. De eso, hacia allá vamos. Entonces, esta pequeña idea que yo le voy dando, si usted la captó, usted va a profundizar mucho más y va a entender mucho más todavía, ¿cierto? Solamente yo quiero despertar en la idea para quien no la tiene y obviamente para el que la tiene, repasarla un poquito, ¿no? Los que ya lo conocen. Entonces, estaba todo a cargo de los sacerdotes y acá por eso vimos en el 25, este capitán de la guardia está viendo que este tipo entra allá adentro. Está viendo, mientras está viendo que mueren sus hermanos por todos lados, ya iban muriendo 24.000, él está viendo y lo está haciendo en la puerta del tabernáculo. Oiga, váyase allá lejos, fuera del campamento, ya que quiere pecar, quédese afuera y hágalo. Pero se metía ahí, el lugar santo de Dios. El honor de Dios estaba en juego. Por eso vamos a ver que el hombre, el sacerdote, tiene que cuidar el honor de Dios, pero también vamos a ver Dios cuidando el honor del hombre. Porque después cuando lleguemos a las ofrendas diarias, mensuales, de las fiestas y demás, ¿cierto? Ahí vamos a ver, no voy a hacer una gran explicación de eso, solamente el entender lo que son esas ofrendas, pero sí le digo que había un altar para el sacrificio y cada uno venía al altar con una ofrenda. Hay quien venía con una ofrenda por el pecado y hay quien venía con una ofrenda de gozo, una ofrenda de alegría, una ofrenda de paz. ¿Ve que hay distintos tipos de ofrenda? Entonces nosotros tenemos la idea de la iglesia con los bancos, la plataforma allá arriba, ¿cierto? Los músicos, esa es la idea que tenemos, pero nosotros acá estamos viendo el tabernáculo como Dios lo hizo y como nosotros tenemos que caminar en ese tabernáculo hasta llegar a Dios mismo. Entonces todo el camino desde la puerta de entrada hacia adelante. Entonces no se haga la idea de la iglesia que conocemos, porque no es la idea bíblica. Y eso es lo que a muchos le confunden, porque la reunión congregacional tiene otra forma, que es, por eso ya que estaba y lo invito, a las 15 horas a la comunidad de fe de Cosquín, virtualmente, claro, por retorno usted puede entrar y a las 15 horas va a entrar a una reunión que intentamos hacer el modelo bíblico hasta donde conocemos y llevamos y verá usted que es así como Dios nos ha enseñado en la palabra. No, pero pastor, yo tengo años y es de otra manera. Sí, pero eso no lo enseñó el Señor.
no está en la palabra de Dios, está en todo lo inventado a partir del año del tercer, cuarto siglo, en el 320, 25 más o menos, donde se fue uniendo la iglesia con el Estado y se fueron armando estas iglesias que yo no estoy en crítica de que no hay que hacerlo así ni nada, simplemente estoy diciendo cómo se hace, que haga cada uno como quiera, pero tenemos que saber cómo la Biblia nos enseña. Es por eso que, claro, vio que dije anteriormente, te dicen judaizante, te dicen apóstata, te dicen, porque estamos enseñando lo que la Biblia dice, pero hay otros que enseñan las costumbres y las religiones que se enseñaron después del año 300 en adelante. Entonces, obvio, quien aprendió aquello, que yo también lo aprendí, después cuando vengo a la Biblia y veo que no es así, me salgo, entro a lo que la Biblia dice y ahí cuando vienen las acusaciones y demás. Pero miren, hermano, bienaventurado es cuando hablen mal de nosotros mintiendo, y cuando nos persigan por causa de su nombre. Por lo tanto, no lo digo eso para mostrar una molestia, sino que lo digo como hay gente que hablan estas cosas, y también están los otros que lo he mencionado anteriormente, que te llaman, te escriben por teléfono y demás, por los medios electrónicos, las redes y demás, te escriben para decirte, pastor, le doy gracias, como yo también doy gracias a aquellas personas que me ayudaron a entender esto, algunos de una forma directa, otros de formas indirectas, no importa, pero me ayudaron a ver la verdad. Estas personas, son varias, que me escribían esta semana y la semana pasada, me alegra muchísimo porque hace más de 2 meses que vienen escuchando y se animaron recién ahora, esta semana, en decírmelo. Entonces ya cuando me lo dicen, ya tienen 2 o 3 meses escuchando y yo me alegro muchísimo porque, bueno, son gente que de alguna manera voy teniendo lazo porque los he conocido, he estado en sus iglesias, en sus actividades hace muchos años también con ellos. Entonces, volviendo a lo nuestro, ¿qué estamos viendo? Una actitud de celo de un hombre llamado Fines, que nosotros tenemos que destacar, como ya vimos de otros, como ya es muy claro hablar de Josué y Caleb. 2 actitudes o 2 personas que tienen una actitud que nosotros debemos imitar. Recuerde que nuestro modelo es Jesús, pero vamos a encontrar en el camino a muchos hombres que hacen que Dios dé una respuesta, porque estamos hablando del honor de Dios, cuando tememos a Dios y damos honor a su nombre. Estaba diciendo que estaba el tabernáculo, el altar del sacrificio, y allí había, supongo yo, una fila de personas con sus animales para el sacrificio. Y mire cómo Dios cuida el honor de las personas, porque nosotros tenemos que cuidar el honor de Dios, pero también mire cómo Dios nos cuida nuestro honor, nuestro buen nombre, a pesar de que somos un desastre. Lo veíamos con este hombre Balaam, veíamos que él bendice al pueblo de Dios, o sea que cuando él bendice no es él, es Dios que le está hablando, y dice, mi pueblo santo, nombra. Y nosotros leemos en la Biblia los tremendos pecados que hacía ese pueblo, y Dios está hablando de que su pueblo es santo. Así es Dios, Él guarda nuestro honor, Él sabe que fallamos, sabe que pecamos, pero también sabe que si nosotros nos arrepentimos, tenemos un abogado fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Y una vez que nos perdonó, somos santos. Eso es. Ya sé que vamos a volver a errar. ¿Y qué vamos a tener? Una actitud de arrepentimiento constante. Por eso el sacrificio, después lo vamos a ver al último, tiene que ser constante. Siempre vamos a la sangre. Y en este caso, no la de un cordero o un animal cualquiera, sino la sangre misma de Jesucristo derramada por nosotros. Cuando estaban en la fila, digo yo, estaba el pueblo cerca del altar, alabando, adorando a Dios, y ellos venían y cada uno traía un animal. La gente no podía saber si el que llevaba el animal era una ofrenda porque había pecado o era una ofrenda por una acción de gracia. No podían saberlo los demás. El que lo sabía era el que estaba delante del animal, porque ponía el animal en las manos de ese levita que lo preparaba para que el sacerdote lo degolle y derrame la sangre. Pero nadie podía saber por qué era el asunto. Porque la ofrenda podía ser por pecado o la ofrenda podía ser acción de gracias.
Dios nos está cuidando. Y hoy lo mismo, hermano. Usted se arrodilla a orar y nadie puede mirar, no sé, ¿qué estará diciendo este? No sé, que le metan un micrófono por ahí, no sé. Y usted puede estar diciendo, Señor, perdóname. Y si no, puede estar diciendo, Señor, te amo, te alabo por tu grandeza, tu poder, tu misericordia. En fin, se da cuenta, es algo íntimo y Dios cuida esa intimidad. Pero nosotros también tenemos que cuidar la intimidad de Dios, su buen nombre, y no permitir que nadie haga lo que está mal. Que nadie manche el buen nombre de Dios. Entonces, ya vimos la actitud de este hombre. Lo destacó Dios en cuanto al celo. Es como yo. Imagínense, estaban muriendo por mano de Dios y de Moisés, que le había dicho que hagan eso. Estaban muriendo ya 24.000 personas. Y cuando Dios vio a Fines que hizo eso, le agradó. Es como yo. O sea, a ver si me sale lo que quiero decir y entiéndalo con todas las diferencias, ¿no? Si yo estuviera ahí, hubiera hecho eso. Eso más o menos está diciendo Dios. Si yo estuviera ahí, yo hubiera hecho eso. Entonces por eso me satisface lo que ha hecho este. Ha calmado mi furor. Porque eso es lo que esperaba que alguien haga. ¿Cómo puede ser que mueran todos si están los culpables ahí? Este vio. Si no ves, no podés hacer nada. Pero si ves, tenés que actuar. Si delante tuyo pasa algo y lo estás viendo, tenés que actuar conforme dice a la palabra de Dios. Si no lo ves, no es tu caso. Dios no te está diciendo que hagas nada. Entonces, ¿qué estamos viendo? Vamos a ir adelantando porque estamos destacando el celo. Ahora miren, vamos a ver Éxodo 32 para que veamos. Éxodo 32. Busquen su Biblia. Rapidito, me gusta. Tengo una manera de enseñar que es un poco diferente a esto. El Éxodo 32 del 27 al 29. Otra desgracia en el pueblo de Dios. Fue cuando Moisés bajaba con las tablas de la ley y estaban adorando al becerro de oro. Ahí fue. Entonces, claro que hago un resto, no puedo leer todo, pero voy a leer el 27. Moisés ve todo eso, se irrita, rompe las tablas, se va hacia la puerta del tabernáculo. Mire a dónde va, a la puerta del tabernáculo. ¿Por qué va para allá? Porque es el lugar de proteger. Acá está pasando algo que se está queriendo, a la puerta del tabernáculo, hacia el sector. Dice, bueno, ahí les explico, el 27. Y les dijo, a la puerta del campamento, está en el versículo anterior. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahweh? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Fíjense, de todas las tribus, ¿quién está conmigo? ¿Quién está con Yahweh? Está diciendo. O sea, ¿quién está con la palabra de Dios? Y vinieron todos los hijos de Leví. Por eso, a partir de ese día en adelante, ellos fueron escogidos como sacerdotes. Pero antes eran todo el pueblo un reino de sacerdotes. O sea, es lo que Dios quería hacer, un reino de sacerdotes. El 27, y les dijo, así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Fíjese lo que hizo Moisés. O sea, estamos viendo allá lo que hizo Fines y detuvo todo un problema. Acá él tuvo que hacer algo porque el buen nombre de Dios, el honor de Dios estaba por tierra. No que Dios esté por tierra, sino el honor. Ellos fueron a defender ese honor de Dios y murieron como 3.000 personas. Con tanta muerte que hemos hablado, algunos se puede, quizás no entender. Estamos hablando a aquellas personas porque quiero explicar también que esto funciona hoy. Esto es una sombra profética de lo que hoy debería ser. Y hoy pasa que en la iglesia se confunde al lobo con una oveja. Y cuando es así y se trata a un lobo como a un lobo, te salen los hermanitos, pastor, el amor. No, al lobo se lo corre de la iglesia. Al lobo, a la oveja, no, se la trata con amor. A la oveja de carga se le tiene paciencia y se trabaja con ella. Pero al lobo se lo corre de la iglesia. Y tú dices, el amor, ¿dónde está el amor? Bueno, acá, ¿dónde está el amor? Acá entonces. Mira acá, ¿dónde está el amor de Moisés? Claro, acá está el amor de Moisés.
que está limpiando el buen nombre de Dios, de una forma bíblica de explicarlo, ¿cierto? Está haciendo la actitud justa que corresponde a ello. Entonces, ya vimos Números y ahora vamos a ver Números, o sea, vimos Éxodo, ahora vamos a ver Números 31, para que veamos un poco quién es este Fines. Números 31, búsquelo, yo no lo puedo tener uno al ladito del otro, pero Números 31, porque quiero que vea quién es Fines. En el capítulo 31, que lo vamos a ver la semana que viene, aquí está la venganza del pueblo de Dios contra los madianitas, que lo hicieron caer en pecado y murieron 24.000 personas. Ahora van a actuar contra ellos. Y mire, en el versículo 6 dice, y Moisés los envió a la guerra contra los madianitas. 1000 de cada tribu envió. Y Fines, acá aparece de nuevo, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. ¿Vio? ¿A quién enviaron? Al capitán, al jefe de la guardia, al sacerdote que llevaba espada. Entonces, sigamos porque esto se pone bastante interesante. Ahora vamos a Josué capítulo 22. Que obvio voy a tratar de ponerlo en contexto con lo que estaba pasando, pero intentaré ser breve. Josué 22. No ser breve porque sea mucho, sino ser breve porque ya van 46 minutos de lo que estamos hablando y quiero tomarme el tiempo para que veamos esto en la práctica que es para nosotros, porque si no estamos haciendo un estudio de historia y es bueno que sepa la historia, pero cómo aplicar esa historia hoy es lo que yo quiero darle más fuerza, porque nosotros tenemos que tener esta actitud que le agrada a Dios. 22 de Josué, versículo del 1 al 10. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Yahweh, les mandó, y habéis obedecido mi voz en todo lo que le he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos, a ver, me voy a adelantar y prefiero contárselo, pero usted lea después en su casa esto. Bien, voy a avanzar ya hasta el 10, después lo van a leer en su casa, ya están en su casa, me imagino, ¿no? Y van a encontrar qué pasó con estas dos tribus y la media tribu de Manasés. Ellos se quisieron quedar de este lado del Jordán, entonces no era así como Dios quería, pero se les permitió, Josué los bendice y ellos se van, pero construyen un altar de aquel lado. Acuérdense que hay un solo altar en Israel. Hay un solo lugar donde nosotros ir a buscar. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesús. Y estos construyeron otro altar. Cuando se enteraron las otras tribus que habían cruzado el Jordán, se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Porque ellos lo que hicieron es una traición. Era buscarse otro altar, tener otro lugar donde adorar. Entonces, ya voy a encontrar el versículo. Entonces, ¿qué hace? Josué se enoja y dice, vayan contra ellos, ataquen y maten a todos, porque no vamos a permitir que entre otra vez el pecado a Israel y tengamos que morir todos culpa de ellos. Atención, eso es lo que está hablando. Eso hace el pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero yo no estoy en pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esto es lo que estoy diciendo, Nuevo Testamento. Y acá estamos en el Viejo. Se va a dar cuenta que es lo mismo. Solo que antes se actuaba así y dijo, vayan y maten a todos. Entonces, ahí, en el versículo 13, este sí lo vamos a leer. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galad a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él. ¿Por qué lo enviaron a Fines? Porque era algo que le correspondía a él. ¿Quién era Fines? El capitán de la guardia. ¿Qué habían hecho? El capitán de la guardia del templo, sería en este caso del campamento o del santuario.
No había templo todavía, era lo que ellos llevaban movible, se desarmaba y se armaba. Hasta Salomón, que él hizo el templo. Entonces, ¿quién era él? El jefe de la guardia para cuidar el honor de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Simeón, la media tribu, Gad y la media tribu de Manasés? Habían hecho otro altar. El nombre de Dios cae por tierra. Entonces fueron ellos. ¿Y quién fue? Fines. Ya no era Josué, era el líder acá. Y lo mandó a Fines. ¿Por qué? Porque era una actitud que correspondía al sacerdote. No voy a ampliar más la historia porque léalo todo el capítulo y usted va a entender todo lo que pasó, ¿cierto? Pero lo importante es que ¿a quién se lo envió? A Fines. ¿A qué? A que vaya y le digan, ¿qué pasa con ustedes que están traicionando al pueblo de Dios? Están cometiendo un pecado que va a traer muerte no a ustedes solamente, sino a todo el resto del pueblo. La congregación es una. La congregación es una. Recuerde, por eso Pablo enseña, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, vamos caminando para ya llegar a la conclusión de esto, que tenemos que presentarlo bien para que obviamente podamos entender. Hoy en día tenemos que tener la actitud que tiene Fines, o Finés, o Pinjas, que es el nombre de él en hebreo, como sale en la parashá o en la porción de hoy. Entonces, ¿qué cualidad tenía este hombre? Era un sacerdote. Bien, usted y yo, ¿qué somos? Usted tiene que responder. Usted tiene un llamado, yo lo dije anteriormente. Yo tengo, entre algunas cosas, enseñar de acuerdo como Dios me dio los talentos a mí que yo lo haga. Bien, y debemos llevar espada, y la espada debe ser nuestra, en nuestra posesión. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy en día, nuestra espada, que después voy a hablar del proceso de esa espada, porque acá vemos en un fin, es una espada de guerra que se la usa de esa manera, matando a la persona, ¿cierto? Bien, penetra y mata. En este caso, mató a dos, con la misma espada mató a dos personas. Medio sangriento todo esto, ¿vio? Pero a ver, si usted descubre y alcanza a ver la sombra profética para hoy, está bárbaro, porque ahora entiende que cuando Dios hizo un nuevo pacto, Él envió de su espíritu que escriba en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos mediante el espíritu, el Ruach de Dios, el Ruach HaKodesh, tenemos la palabra en nuestro ser, nosotros tenemos la espada, que es lo que acabamos de leer en Hebreos 4:12. ¿Para qué? Para poder hacer como Dios nos enseña en este tiempo. Voy a saltear algo que voy a volver después para irme o sea, acá se usaba la espada así, hoy usamos la espada de otra manera. Miren, Mateo 18:15. Agarre la espada. Este es un versículo que no le gusta a la iglesia cristiana. Cuando se leen estos versículos, te empiezan a decir, sí, pero el amor, pastor, el amor, porque mira, ahora lo vamos a leer. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende, o sea, en este caso, peca contra ti, imagínense si lo hace contra Dios, contra su santa iglesia, ¿no? Dice, ve y repréndele estando tú y solo. ¿Con qué le va a reprender usted? ¿Qué te crees vos? ¿Te voy a matar? ¿Te voy a dar un palazo en la cabeza? No. Usted le va a reprender ¿con qué? Con la palabra, con la espada. Repréndele tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Se terminó el asunto. Bueno, ¿qué pasa si no oye? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Y qué pasa si no oye? O sea, ya viniste solo, no te oye. Venís con 2 testigos que dicen lo que pasó y no te oye. Si no te oyere, si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, porque lo pone en la iglesia, la reunión congregacional, es decir, el hermano acá
lo hemos hablado a solas, lo hemos hablado con testigos y ha pasado esto. Queremos que el hermano deje de ser la levadura que leude toda la masa. Bien, si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué es eso? Tenlo por gentil. Es un profano, un extranjero, alguien que no puede estar en el campamento, porque si usted lo deja en el campamento, lo leuda a usted y a mí. Por más que hagamos todo lo más santo que se pueda hacer, nos leuda. O sea, nos llena de pecado, porque estamos permitiendo el pecado en medio nuestro. Esto no le gusta a la iglesia. ¿Por qué? Porque claro, acuérdense, el conjunto de música, el predicador, todas las sillas, toda la gente sentada, y quieren la alegría, el amor. Sí, y todo eso está bien también, no estoy diciendo que eso esté mal. Pero cuando se trata de una cosa así, dice, no, ¿cómo lo vamos a correr al hermano? Oiga, no es que queremos correrlo al hermano, los hablamos solas porque no queremos contaminarnos, no queremos que, como los gaditas, la tribu de Simeón y la media de Manasés que habían hecho otro altar. Acá estamos, pastor, sí, estamos con usted, pero no vamos a ir acá a reunirnos con usted, nos vamos a reunir allá en la otra casa de otro hermano que nos queda más cerca. Mejor, qué bueno, che, qué buena idea, hagan eso, sí, y se reúnen. Y después que se reúnen, estamos acá porque aquello no nos gusta, poner una mesa todo alrededor, a mí me gusta, a mí me gusta así. Entonces, vamos y lo hablamos. Y le decimos, ¿qué pasó? Primero a solas. Y después, bueno, buscamos testigos, porque lo pueden negar, no, yo no dije nada, traemos los testigos. Si la cuestión no es matarlo, es corregirlo con la palabra. Entonces, ve que trato de ponerle algunos ejemplos que son prácticos, porque yo sé que no le gusta estos versículos, porque ahora paso por y ahora voy a apretar un poquito más el acelerador y va a haber cosas más duras, y son las cosas que el cristianismo rechaza y está rechazando la voluntad del Padre, y no solamente la voluntad del Padre, sino que estamos permitiendo estar mal nosotros, que no tenemos nada que ver con el Padre, simplemente por dejarlos a ellos que hagan como quieran. Dice, porque eso lo voy a llevar ahora a 1 Corintios 5:5. Miren, dice, el tal, está hablando de alguien con un abuso, pecado que había cometido. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Acá está el amor. Acá está el amor. Está hablando de una persona que tendríamos que leer desde el 1 en adelante, una persona que estaba viviendo en una actitud de pecado que se acostaba con la mujer del padre. Ya esto le pasó a uno de los hijos de Jacob, o Israel, Jacob en este caso, que era Rubén. Se acostó, era el primogénito, y se acostó con una de las esposas del padre y perdió la primogenitura. Entonces, hasta el día de hoy hay muchos problemas por eso, en esas familias que ya lo hemos visto anteriormente, como Abirán y Abitam, todos ellos que venían descendientes de ellos, porque reclamaban su primogenitura, que la habían perdido a causa de Rubén, que había hecho semejante pecado. Acá había uno igual. Que Pablo los reprende a los hermanos. Dice, ¿cómo ustedes no hacen nada? Entonces, ¿yo qué hice? Lo que hice yo fue esto. Dice, reunido con ustedes y mi espíritu con ustedes, determine que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué significa entregar a Satanás? Es orar y decirle, Satanás, vení que te vamos a entregar un hermano. No, hermano, ni piense en esa pavada. Entregar a Satanás es, vivimos en la congregación, en el pueblo de Dios, protegidos, cubiertos por el amor de Dios y las promesas de Dios para con su pueblo. Y cuando a alguien le decimos, como a este, no podés estar entre nosotros. ¿Por qué? Por el versículo siguiente. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué es esa jactancia? No, pero pobrecito, el hermano se va a sentir mal. Hagamos todos los pasos que Dios dice. Pero no puede estar en esa cobertura porque si no nos ensucia a todos. Ensucia el buen nombre de Dios, el honor de Dios. Y nosotros tenemos que proteger la iglesia, ser fines. Acá vemos a Pablo como un fines o un Pinjás. ¿Qué está haciendo? Lo pone afuera del campamento. Eso es entregarlo a Satanás, es ponerlo afuera del campamento. ¿Con qué finalidad? ¿Que muera? No, no es que muera. Fíjese, lo leamos bien. Dice,
para la destrucción de la carne. ¿Qué va a hacer Satanás cuando lo tenga afuera? Bueno, lo que me echabas a mí en el nombre de Jesús. Bueno, lo que alababas a Dios y no sé qué, y hablabas de mí por todos lados, y ahora que estás acá afuera, ¿quién te guarda? ¿Quién te cuida? Y lo va a atacar el diablo. ¿Y qué tiene que hacer esa persona? A fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor, a fin de que vuelva. En este caso, después en la Biblia, más adelante lo vemos a Pablo llamándolo a este que se arrepintió y volvió. En este caso lo vemos, no siempre ocurre eso. Algunos se terminan perdiendo. Pero vamos a ver otro para que no nos quedemos ahí, digamos, bueno, era un casito, como dicen algunos. Mira, toda la Biblia hay un casito nomás. No es un casito. Acá hay uno y hay muchos más. Solo que la gente pone una división en la Biblia, Nuevo Testamento, Viejo Testamento. Acá vemos a Fines, vemos a Josué, vemos a Caleb, vemos vemos a Josué, Caleb, Moisés, Aarón, haciendo esto que yo estoy hablando. Y acá vemos una sola vez a Pablo. Vamos. Pero ya lo vimos a Jesús diciendo que tenemos que hacer esto. Ahora vemos a Pablo poniendo en práctica lo que Jesús dice. Y ahora, este otro versículo, 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, o sea, está enviando la carta a Timoteo, la carta que Pablo le envía a Timoteo, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. En cuanto a la fe, algunos que estaban con nosotros naufragaron en esa actitud, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Cuánto hay acá? El primero que nombré en 5:5 y acá tiene dos más. ¿Qué están haciendo estos dos? Blasfemando. Los otros estaban haciendo otras cosas, estaban blasfemando. Estaban diciendo lo que muchos hacen hoy y que nosotros ya lo hemos aprendido y tenemos que cerrar esto de una manera bien clara para nosotros, que es blasfemar. Yo vengo de aquel cristianismo que decían que cualquier pecado se podía perdonar, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y alguna vez yo, sin saber, porque no sabía en ese tiempo, le decía, ¿y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es insultar al Espíritu Santo. Bueno, entonces yo creía que, me tengo que cuidar de que nunca diga una mala palabra contra el Espíritu Santo. Hay mucha gente en el mundo que lo dice, ¿cierto? A Dios se lo dice, ¿cierto? Pero nosotros que somos más conocedores, no, ¿cómo voy a hacer eso al Espíritu Santo? Bien, pero no era eso. No era eso. Es decir algo que dice el Espíritu y el Espíritu Santo no lo dice. Por ejemplo, el Espíritu nos muestra que estamos en la gracia y la ley se acabó, la ley terminó. El Espíritu no dice eso es una blasfemia. El Espíritu Santo no dice eso, porque el Espíritu Santo es Dios, es el mismo Espíritu de Dios, es una parte de Dios, un soplo de Dios que está allí con nosotros y está dentro nuestro. Él no dice eso. Entonces, decir algo que decimos nosotros que lo dice el Espíritu y Él no lo dijo, es una blasfemia. Por lo tanto, cuando la Biblia, o sea, ¿cómo hacer para no blasfemar? Hablar lo que dice la Biblia. Y ahí usted va a decir literalmente lo que dice la Biblia. Y cuando interprete, es usted, si la Biblia en eso que está hablando se interpreta sola, déjelo que ya lo diga, que por lo general toda la Biblia se interpreta sola. Pero cuando usted dice, bueno, para aclarar un poquito, tengamos cuidado, que esa aclaración no enturbie. ¿Por qué? Porque terminamos haciendo esto, lo que hacía Himeneo y Alejandro. Entonces, para concluir esto, tengo que contarle algo bien fácil, bien breve, y así continúo con los otros temas, porque este es un tema central. No podemos pasar por esta paralla sin ver a Fines, porque el Señor está diciendo, tiene el corazón como el mío, hace como yo hago las cosas. Entonces yo quiero hacer como Dios lo hace. Entonces acá tengo un ejemplo. Lo tengo también en David, ¿cierto? Que tenía el corazón según Dios. Y lo tengo en Moisés, y lo tengo en todos. Y lo tengo en Jesús, o sea que lo tengo en todos lados en la Biblia. Pero acá estoy viendo particularidades que tengo que obedecer. Entonces, ahora quiero que veamos un versículo que tiene que ver con esto que estamos hablando. Y es Pedro. Pedro, antes de que Jesús fuese entregado, andaba con una espada.
medio que quería ser fines, defendiendo al Señor. Entonces acá vemos un proceso, vemos a fines haciendo un acto literal de muerte, y después vemos allá al fondo, al final podemos ver el consejo de Jesús, cómo se hace cuando un hermano está en el pecado, y ese pecado va a marcar a toda la iglesia, cómo se tiene que hacer, hablarlo a solas, con testigos, y luego ponerlo en la iglesia y explicarle a la iglesia. Si no quiere saber nada, lo echa afuera. Bueno, después lo vemos a Pablo haciendo lo que Jesús enseñó, y lo mismo que está en el, llamémosle Viejo Testamento. A mí no me gusta decir Viejo Testamento, pero cuando tengo un público variado sí lo hago, es como Jesús. Yo digo Yahshua y acá digo Jesús. O sea, va a llegar un momento que voy a nombrar tanto Yahshua, Jesús, que en un momento no voy a nombrar más Jesús, pero yo entiendo que cuando digo Jesús, estoy hablando del mismo Jesús que usted habla. Entonces no tengo problema con el nombre, no lo tengo, solo trato de decir, para no irme del tema, trato de decir el nombre como es, pero usted, a medida que vaya teniendo la revelación, pues que lo vea, y para eso hay paciencia, por eso también digo Jesús. Lo mismo que en este caso. Entonces, vemos a Pablo cumpliendo, haciendo lo que dice Jesús, o sea, lo hizo en Corintios y lo hizo en Timoteo con Fileto. Entonces, ahora vemos que en el camino al medio, vamos a decir así, un poco al medio, está Pedro con una espada. Y lo leamos el versículo. Juan 18:8. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Este pasaje que estamos leyendo es tremendo, porque lo vienen a buscar a Jesús un montón de personas y ven tantos milagros juntos, y sin embargo venían encarnizados contra Jesús. Para aquellos que dicen, no, yo si no veo esto no lo creo, si no lo veo aquello no lo creo. Hermano, estaba Jesús al frente de ellos, si no lo ven, no lo entienden, listo. Pero cuando dijo, ¿quién es Jesús Nazareno? Yo soy, se cayeron todos. Se levantan, ¿qué pasó acá? ¿Quién es Jesús Nazareno? Yo soy, se vuelven a caer todos. Y ahora vuelven a preguntar y Jesús les responde, le he dicho que soy yo. O sea, 2 veces, están viendo el milagro, me manifiesto y miren lo que pasa con ustedes. Miren si yo quisiera pelear, miren si yo quisiera sacar una espada y pelear contra todos ustedes. Ni me hace falta con decirle yo soy, no pueden ustedes contra mí. Sin embargo, Jesús tenía que obedecer y cumplir lo que el Padre había mandado. Y dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no se perdió ninguno. Por eso Jesús dice, déjenlo ir a esto. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, fines, acá no entendió Pedro, que acá no era. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Para que vean que esto no es un cuento, está con nombre y todo, está marcado en la historia lo que sucedió. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. No está diciendo, tira esa espada, ¿qué tenés que andar con la espada vos? ¿Qué tenés que hacer con la espada? No, mete la espada en la vaina donde va. Y dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús iba a cumplir, ya había orado y había dicho, Señor, pasa de mí esta copa. Y el Señor le dijo, no. Entonces le dijo, que se haga tu voluntad. Y acá está Jesús, todavía viendo, él manifestando su poder, pudiéndose desligar de esa copa y no queriendo, ¿cierto? Y lo ve a Pedro que actúa y le dice, guarda esa espada, porque acá no hay que usar esa espada, había que usar la otra espada. La sombra profética de aquella espada es la espada hoy, la palabra de Dios que usted y yo tenemos que aprender a usar. Cuando vemos que alguien se desvía de la palabra, cuando alguien entra en el error de la palabra y provoca su pecado, que ese pecado se pase a todos, por más que la gente no quiera, un poco de levadura leuda toda la masa, tenemos que trabajar y tenemos que tener el celo de Dios antes que el pecado llegue a todos. El pecado, o sea, el sacerdote, acuérdese, carga el pecado de los demás. Por lo tanto, hermano, no es decir, bueno, dámelo a mí el pecado, no se trata de eso, se trata de la corrección, de la enseñanza, de estar frente a la persona y con la espada ir a buscar el vientre del problema o el vientre del pecado para ensartar el pecado y no la persona. De eso se trata hoy. Aquello que dice la Biblia sigue igual que hoy. Mire las consecuencias.
Juan 18, 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto? ¿No fuiste vos el que le cortaste la oreja a Malco? Y Pedro negó a Jesús. Mira hasta dónde llegó la consecuencia. Lógico. No usemos la espada de esa manera. No veamos a Fines como una persona equivocada. Estaba en lo correcto. Él estaba guardando el honor de Dios. Pero nosotros, para guardar el honor de Dios, tenemos la espada que corresponde, que es la palabra de Dios. Ojalá que esto, simplemente a los que ya lo saben, wow, lo mantenga ahí, ¿cierto? Y a los que no sabían, ahora que lo tienen, vaya a inquirir en la palabra mucho más, porque hay muchas más cosas que usted puede profundizar sobre este tema. Yo ahora voy a ir pasando a los temas siguientes para ir llegando al final del programa, y solamente aquellos que van escribiendo y demás sepan que yo leo todo. A todos después le pongo me gusta. Y si yo veo algo que podría haber sido compartido hoy, bueno, lo tomo para mí, porque obviamente estoy en un programa que no puedo compartir todo de esta manera. Hago mi aporte a la parashá de hoy. Entonces, vuelvo al tema. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Después de esto viene el censo. Y usted dirá, ¿qué puedo sacar yo de un censo, pastor? Usted lo que va a sacar de un censo, de lo que está allí, es algo importantísimo. Es cómo termina este censo. Acá ya estamos en el capítulo 26. El censo del pueblo en Moab, o sea, todavía estaban allí, todavía no habían ido a pelear. Después del censo, viene la repartición de la tierra y demostrar que los versículos que voy a leer, el número 26 del 63 en adelante. ¿Para qué sirvió el censo? Para que quede bien claro. Para que quede bien claro que hacía 40 años atrás ellos habían pecado cuando escucharon a los 10 espías con un reporte falso. O sea, deprimente, con algo que dañó a la gente. Eso es lo que pasa hoy. Hay muchos que tienen reporte falso. Mire, ¿por qué no hablan las iglesias de Apocalipsis? La mayoría. ¿Por qué no hablan? Porque saben que hablar de Apocalipsis es lo mismo que el tema de recién. Leer Mateo 18, leer cuando Pablo se lo entrega a Satanás y después de nuevo lo hace con 2 personas más. Son temas que te quita audiencia, te quita público en la iglesia. Ahora, la Biblia está para que nosotros tengamos celo de Dios y veamos estas cosas. Entonces, si nosotros no hablamos de las cosas que Dios dice, no vamos a alertar a la gente. Y están aquellos que te dicen, dan el falso testimonio, diciendo, no, pero ese es el problema por el Apocalipsis, ni lo vamos a ver nosotros. Ni lo vamos a ver. Ni lo vamos a ver. ¿Qué le están diciendo a la gente? Que no se prepare. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Prepárate. Vengo pronto. Algunos dicen, ¿qué es prepárate? ¿Y ponerme bien la corbatita? No, hermano, prepárate porque vengo. Los problemas que hay antes de mi venida, prepárate. Y usted sabe que usted se puede preparar. No necesita ser un joven de 20 años lleno de músculo. No necesita nada de eso. Necesita saber los tiempos de Dios y moverse. Yo había dicho que voy a empezar un programa de Apocalipsis a mi manera, recuerden siempre como yo lo hago, y lo voy a hacer, solo que no quiero, hay muchas cosas que tengo en la cabeza que ya las sé, pero las quiero armar para tener bien armado el tema de alguna manera, y lleva un poquito de tiempo. Ya el doctor Horacio terminó con el tema de las fiestas, y ahora que ya sé que saben la fiesta, entonces ahora lo puedo hablar de Apocalipsis, porque si no, no sé ni por dónde empezar si no conocemos la fiesta, porque tiene un camino el Apocalipsis que sigue el paso también de las fiestas. Entonces, vamos a leer número 2663 para que vea lo que sucedió. O sea, lo que viene todo el relato. Te habla del censo para decir, de los que yo dije que pasaron de Egipto para acá, no tiene que quedar ninguno. Cuando mueran todos los que salieron de Egipto, recién ahí van a entrar a la tierra prometida. Miren lo que dice el 2663. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab junto al frente de Jericó.
¿Cuáles son estos que contaron? Lo que usted ha leído para arriba, de la familia de tantos, de la familia de tal, tantos, y así. Y entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Acá está, hubo 2 censos. En el Sinaí uno y acá otro. En este censo, que es el último, no hay ninguno de ellos. Acá queda la evidencia que cuando Dios dice algo, lo cumple. Por lo tanto, mi hermano, esa evidencia, hay muchas en la Biblia. Lo que Dios dice, lo cumple. Y debemos hablar como Dios lo dice. Eso es parte de esta enseñanza que nosotros tenemos que guardar. Y dice, y el 65, que es el último versículo, dice, porque Yahweh había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y José, hijo de Nun. Los únicos 2 que Dios había dicho que iban a quedar. Mi hermano, aquí ya la cosa se pone más linda. Vemos cómo Dios cuida el honor de nosotros. Vimos eso recién. Y ahora vamos a ver cómo Dios, en la tercera parte, las hijas de Zelofeat, vamos a leer números, ya entramos al 27. Y hay un reclamo porque reparten la tierra y estas mujeres se quedaron sin tierra. Entonces ellas dicen, van a Moisés y le dicen, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Yahweh en el grupo de Coré. O sea que no estaba en ese grupo, sino que en su propio pecado murió. ¿Cuál fue el pecado? Haber escuchado a los 10 espías. Mire esto, ¿no? Haber estado escuchando a gente que te habla lo que quieren, te dan el reporte que quieran, y no el reporte según la palabra de Dios. Tengo 35, 40, ya no sé cuántos años de creyente. Ya di reportes falsos, lamentablemente. Lo que sabía en cuanto a mi ignorancia. Ahora me cuido de hablar y de decir lo que Dios dice. Ya fui uno de aquellos que decían que el Viejo Testamento estaba abolido. Ya está, ya lo dije. Ahora digo lo que dice la Biblia. Y dice en el 4, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Había tenido solo mujeres. Cuando dice hijo varón, ¿no? Danos heredad entre los hermanos de su padre. Y Moisés llevó su causa delante de Yahweh. Y Yahweh respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofeat, les daré la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad del padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. ¿Ve? Ahí queda. Fíjese qué hace Dios. Al más débil está ayudando. También dice, si no tuviera hija, daréis la herencia a los hermanos. Y si no tuviera hermano, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermano, o sea, ya se va acabando todo, daréis la herencia a su pariente más cercano de su linaje. Después ya vamos a ver adelante allá a Ruth. Y cuando veamos a Ruth, ahí vamos a ver este versículo que está escrito acá. ¿Se da cuenta qué importante que es conocer la palabra de Dios? Entonces, ¿qué viene más también? Moisés, en el mismo capítulo, ve de lejos la tierra, no entra. Números 27 del 12 al 23. Números 27 del 12 al 23. 27 del 12 al 23. Yahweh dijo a Moisés, sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. La verás. Gracias a Dios, Dios guardó los ojos de Moisés y sus ojos no habían envejecido, o sea que tenía la misma vista que cuando era joven. Y después que lo hayas visto, tú serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Mire, 2 veces. Una muerte anunciada por Dios. Una muerte que vos sabés que vas a morir así. Todos vamos a morir, hermano, o ser arrebatados, ¿cierto? Pero morir como mueren ellos, ¡wow! ¡Qué bendición! El morir es ganancia, dijo Pablo. Y después que hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo como fue reunido Aarón. Pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces,
Moisés, como siempre, intercediendo, dijo: ponga Yahweh, Dios de los espíritus de cada carne, un varón sobre la congregación. Pon a alguien, Señor, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Y Yahweh dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, otro hombre para imitar algo de ellos, y pondrás tu mano sobre él, y le pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel obedezca. ¿Qué es pondrás tu dignidad? Todo lo mejor tuyo. ¿Vio cuando uno dice: ay, quiero que me dé la herencia, que me dé la herencia? Y a veces, ¿y qué es la herencia? Y bueno, tiene una casa, tiene un auto, tiene un ropero, una heladera, un televisor 50 pulgadas, no sé cuánto, ¿me entiende? ¿Qué es lo mejor de esa herencia? Cuando una persona pone las manos sobre ti y te da. Por eso siempre, acuérdese de la primogenitura. Todo aquel que lleva primogenitura, usted y yo la llevamos en Cristo, somos primogénitos en Él. Entonces, nosotros damos y podemos dar lo mejor de lo nuestro. No todo lo nuestro es bueno, pero lo mejor de lo nuestro podemos darlo al otro. Bien, esto generalmente se usa para el pastor, para ungir a un pastor, para ungir a alguien más, ¿cierto? Pero sepa que cada viernes a la noche, o cada Shabbat, en la mesa familiar, nosotros estamos haciendo así, estamos poniendo la mano sobre nuestra familia y dándole la mejor bendición de Dios, que está en Números, capítulo 6, 22, para que toda nuestra familia sea bendecida. Y por último, llegamos a las ofrendas diarias, mensuales, el día de reposo y las fiestas solemnes. ¿Qué quiero agregar con esto? Primero, si usted tiene, esto es un tema para que veamos que todas las ofrendas, todos los sacrificios y demás hechos en la antigüedad, cuando vemos los animales que mueren por alguien, en lugar de la otra persona, ya sabemos que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahí sí queda invalidado el sacrificio de animales, porque hay un sacrificio mayor que todos los animales, es la vida del Hijo de Dios que fue entregada por nosotros. Pero no porque no se presenten animales, nosotros no tengamos que hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios continúan. Hay sacrificios de alabanza. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, estamos haciendo un sacrificio que se hacía antes. Solo que antes se presentaba un animal, ahora nosotros presentamos la alabanza delante de Dios, la gratitud delante de Dios, la adoración delante de Dios. Hay ofrendas del pecado, o sea, sacrificio por el pecado. Yo cada vez que peco, mire, simplemente digo, cada vez que oro, presento ofrenda. ¿Y qué mató? ¿Qué animal llevó? ¿Una palomita o llevó un qué? Uso el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Clamo en ese sacrificio y me presento delante de Dios. Acción de gracia, ya lo dijimos recién. Ofrenda quemada, encendida. Es aquel animal, recuerden que había varios tipos de sacrificios, pero había uno que el animal, voy a empezar por el más conocido. Uno traía el animal, se sacrificaba y ese animal sacrificado se apartaba y lo comían después los sacerdotes. Ese era un tipo de sacrificio. Había otro sacrificio de animales que se hacía también para una de las fiestas, que era tabernáculo, y uno hacía el sacrificio y comía la familia. Dios quería que esa ofrenda que era para Dios la coma la familia o las familias con alegría, porque es una fiesta de mucha alegría, que había que traer muchas ofrendas, y todas esas ofrendas que hoy hablamos, ni siquiera es plata ni nada, son las mismas ofrendas que hacemos cuando hacemos la fiesta de tabernáculo. La ofrenda que hacemos nosotros es que nos gozamos en todos esos días por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y todo ese gozo de alegría que damos en esos días es nuestra ofrenda. Ya no necesitamos matar un animal. Pero ahí Dios le permitía que ese animal sea sacrificado, se derramaba su sangre y luego lo comía la familia. Estaba el otro animal que lo comían después los sacerdotes, que era la comida también para ellos. Y está el sacrificio cuando era
pleno hacia Dios, que era la ofrenda quemada. Era, vamos a decir, una vaca o un cordero, se lo degollaba en el altar, derramaba toda su sangre y después se quemaba. Y no quedaba nada, quedaba ceniza de ese animal. Era todo para Dios. ¿Ve? Hay nombres 3. ¿Y cuál sería esa en nosotros? Esa en nosotros es Romanos 12. O sea, para que veamos que tienen el cumplimiento de todos aquellos sacrificios hasta el día de hoy. Romanos 12 cuando dice, poned vuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor. Eso es una ofrenda quema de todo nuestro ser para ser quemado, para ser utilizado, para ser usado para Dios. Les recomiendo para mayor profundidad de esta palabra el video del doctor Horacio Corneli que se llama Gracia y recorrido del tabernáculo en el capítulo 1. Búsquelo allí en Facultad Bíblica y ahí va a encontrar todas las ofrendas y cómo son todos esos sacrificios al día de hoy. Para que yo no tenga que profundizar tanto, sino simplemente entender que cuál es la idea. Que todo aquello que dice el Antiguo Testamento, como le llaman algunos, hoy se hace. Solo que son sombras proféticas de algo que hacemos hoy comúnmente y no nos damos cuenta que son aquellas de su mismo tiempo. 11:25, yo ya terminé, me voy despidiendo de todos ustedes, agradecidos. Sepan que de aquí a una media horita más o menos, yo voy a subir este video, así usted puede verlo, quien no lo vio en directo, mucha gente lo ve en diferido. Yo me alegro mucho porque como soy técnico en estas cosas, voy buscando y después veo cómo, no sé, a veces termina la lección y veo que ciento tantas personas lo vieron. Y después, ya el otro día, ya van más de 300 personas o 400 en algunos casos que lo vieron y me alegra muchísimo. Después voy a YouTube, que también lo subí, y otras personas también lo vieron allí, que son las personas que lo ven después. Y algunos te mandan saludos después. Pastor, lo estoy viendo en diferido. Me alegra muchísimo, por eso cuando termino me quedo un ratito acá en mi lugar de trabajo para subirlo al video y calculo que en una media hora, vamos a decir una hora y media para no hacer que se equivoque, ya subí el video y pongo también la lectura para la semana que viene para que nos volvamos a encontrar. Gracias a todos, son muchísimos los que han escrito. Después yo le doy el ok, o sea, el me gusta a todos porque lo leo todo, me tomo mi tiempo también para agradecer a Dios de tener semejante bendición que por hacer algo para Él, a alguno, agradeciéndole a Dios, pasa con una palmadita para mí y eso es un privilegio que Dios nos da porque no estamos para hablar de cosas nuestras, sino de las del Señor. Nos despedimos entonces, nos vemos. Gracias a todos gracias. Nos vemos el sábado que viene y quiero simplemente dejar una bendición para todos, como nos enseña la palabra y que cada viernes lo hacemos en familia y yo como soy familia con todos ustedes también lo hago. Yahweh bendiga y guarde toda su vida. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de todos ustedes y pongan ustedes Shalom. Nos vemos a las 3 de la tarde en la comunidad de fe de Cosquina, aquí por retorno. Yo los invito, pero ellos tienen otras fuentes también para salir al aire. Así que allí nos vemos todos para continuar con la bendición que Dios nos ha dado. Espero que se me haya perdido. Acá está. Así. Ahora sí, me despido con la publicidad que siempre hacemos de la Facultad Bíblica para que ustedes puedan tener allí también la bendición de compartir y aprender mucho más de la palabra del Señor. Chau, chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand a
accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores.